Hola, yo de nuevo. Como siempre, me gusta ir compartiendo lo que voy experimentando. Y es que así como el camino de todos va avanzando, pues el mío tampoco se detiene. Y cada vez comienza a recibir nuevos conocimientos, por lo general de las mismas formas, que tal vez los recibo y me toma un tiempo integrarlos, entenderlos y saber cómo usarlos. Pero de pronto hay un ¡pum! Como quien descorcha una botella y todo se me alinea y lo puedo comprender con muchísima claridad. Bueno, en eso ando ahora. En estos últimos meses me ha venido pasando muchísimas despertadas de noche, muchísimas sensaciones, muchísimas descargas, muchísimos momentos de introspección, de meditación, porque no me apetece otra cosa. Y para luego dar un gran paso hacia adelante, ¿no? Y sentir que descubrí la pólvora, queriendo llevarlo a la práctica lo antes posible. Pero bueno, es la pólvora porque no lo recordamos todavía, ¿no? Pero es algo que existe y ha existido desde la eternidad. Bueno, dentro de esta información que necesito transmitir es que empezará a darse un proceso en estos últimos meses del año, entre septiembre y noviembre, y tiene que ver con el paso de Plutón, que finalmente en noviembre llegará a Acuario. Y por eso se van a acelerar muchísimo nuestros procesos, ¿no? Pero lo sentiremos con muchísima más intensidad. En realidad vamos a poder verlo como una bendición o como una desgracia, porque como en toda situación ya depende de cada uno, ¿no? Pero se van a acelerar los procesos de sanación como con golpes en la vida, con momentos de abrir situaciones, miedos, rigideces, creencias familiares, ¿no? Que necesitamos poner sobre la mesa para ser sanados ya. Entonces, enfermedades que vienen concretamente a ayudar a sanar, ¿no? Empecé a recibir esta información hace como 2 meses en mí. Empezó todo a darse en ese momento, creo que lo comenté en el episodio anterior. Y siempre me dan los mensajes y me hacen sentir en primera persona cómo es que se va a ir dando, ¿no? Y me van dando las pistas y me van orientando y me van haciendo que comprenda y que diga, ajá, por acá va, por allá no va. Y muchos empezaremos a estar muy sensibles, a empezar como a despertar dolores muy antiguos que creíamos ya sanados, pero que aún no lo están. Y es una bendición porque nos va a permitir finalmente terminar de sanar, ¿no? Eso que siempre vamos arrastrando. Pero claro, depende de cada uno cómo decide enfrentarlo y atravesarlo, ¿no? Entonces, van a ser 3 meses bastante intensos y como les digo, podemos ver medio vaso lleno, medio vaso vacío, ¿no? Vamos a empezar a sentir que se despiertan temas que creíamos ya tapados, oleados y sacramentados. Así que estar alertas con eso que sentimos, ¿no? Y empezar a preguntarnos, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué viene a mostrarme? Y lo más importante es no dejarse arrastrar, ¿no? Por el dolor o por querer taparlo, sino más bien observar, aceptar, profundizar, buscar entender, darles espacio, dejarlos estar. Y es que como nos vamos acercando cada vez más al 2026, el 2025 es el preámbulo, y si bien será el inicio, el 2026, de muchísimos cambios importantes, no es que se hará magia y que de un día para el otro, ¡pling!, ya está todo distinto. No, así no va a ser. Pero ya empezamos, así como en el 2012 fue un quiebre que recién lo notamos muchos años después, lo mismo va a pasar con el 2026. Y sí veremos muchos cambios, situaciones muy revueltas, situaciones cargadas de miedo a nivel colectivo, más de lo que ya están, pero no nos enganchemos, ¿no?, con esa conciencia de miedo, sino de aceptar, trabajar cada uno en sí mismo, para crear esa nueva conciencia colectiva que generará un cambio muy importante para la humanidad. Entonces, estos últimos 3 o 4 meses de este año van a ser distintos y el sentido es marcar un cambio en la dirección de la humanidad, ¿no? Un cierre de etapa, una transición para cada uno, un cierre de lo que hemos estado viviendo en los últimos 10 años, dar un paso hacia una expansión importante de la conciencia, una transformación, ¿no? Entonces vas a tener que elegir quién quieres ser, cómo quieres vivir tu vida en esta nueva etapa que vendrá. Habrá que tomar decisiones y elegir sobre situaciones que se nos vuelven a encender, ¿no? ¿Cómo quieres vivirlos esta vez? ¿Desde dónde? ¿Desde el miedo? ¿O prefieres
atravesarlo y vivir desde una energía de la transformación, ¿no? Entonces, por eso es que estos 3 meses van a ser muy intensos en la vida de cada uno. La vida te pedirá que tú elijas, ¿no? Si quieres continuar como estás o aprovecharás de esta energía que viene como un regalo, que te ayudará muchísimo a dar este paso en esa transformación, ¿no? Nos va a tocar tomar decisiones a pesar de los miedos, ojo, porque miedos no es que va a ser fácil, es que eso es lo difícil, vamos a tener que tomar decisiones a pesar de las emociones que sintamos, ¿no? Los miedos se nos van a activar, pero nos va a permitir salir de la zona de confort, ¿no? Y esas decisiones tienen que ser sumamente coherentes, y eso es lo complicado, ¿no? Ya sabemos que coherente es sentir, pensar, hacer y decir en coherencia, en la misma línea. Y que cuando lo logremos, eso nos va a permitir sacarnos muchísimas piedras de la mochila, ¿no? Pero todo depende de cada uno. Necesitamos entender el propósito de ese proceso, ¿no? El para qué llega y ser conscientes para poderlo enfrentar distinto. No importa el tiempo que nos tome. A mí me ha tomado 2 meses. 2 meses suena poco, pero cuando estás metido en la emoción, en el dolor, en estos sentimientos, es un montón, ¿no? El tema de los vínculos va a ser muy importante de resolver, ¿no? Es lo que más necesitamos sanar, porque continuamos cargando energías antiguas, muchos que ni siquiera son nuestras, que ni siquiera somos conscientes, es lo peor, está en el subconsciente, pero nos toca a nosotros dar este salto, ¿no? Por eso, en lugar de tapar el sol con un dedo, de buscar salir, vamos a divertirnos para sacudirme esto que tengo, voy a sacudirme la tontería, ¿no? Para no sufrir. Yo recomiendo quédate y enfréntalo, ¿no? Porque realmente cuando lo veas después en retrospección vas a darte cuenta que va a haber valido la pena. Como comenté, y aquí me viene cuando lo ves en retrospectiva, es como yo veía cuando Juan Diego era pequeño, y sus avances a veces parecían tontitos y pocos, cuando me volteaba y me daba cuenta todos los avances que habían habido en el año y lo difícil que había sido lograr cada uno de esos avances, el trabajo que había conllevado, decías, wow, cómo valió la pena realmente, cómo avanzó, ¿no? Algo parecido siento esto. Como comenté en el podcast anterior, yo estuve estos 2 meses trabajándome yo misma para entender lo que aún necesitaba resolver, ¿no? Y era una herida que yo ya daba por hecha, resuelta hace rato, porque en realidad tenía idea, pero no había llegado al meollo del asunto, ¿no? Tenía idea desde donde podía entender, pero eventualmente me seguía limitando de alguna manera y me daba cuenta de eso porque algunos comentarios, en especial de personas puntuales, me encendían emociones que en el momento las podía ver y trabajar y entender y bajarle la intensidad, ¿no? Como hacemos cuando vivimos en presente, pero aún estaban ahí, ¿no? Entonces podemos ir avanzando muchísimo y creer que lo tenemos resuelto, pero mientras algo nos encienda es porque aún no está terminada la tarea, ¿no? Sino que vamos y retrocedemos. Y esto es justo lo que va a venir para nosotros en este septiembre, octubre y noviembre. Yo sentí una herida tapada con una costra y que volverla a abrir realmente ha sido doloroso. Ya me había olvidado el dolor que había, ¿no? Pero la vida decidió de la forma más amorosa volvérmela a abrir. Como conté, digo amorosa porque vino de un detonante de alguien totalmente ajeno que jamás tendría ni la idea ni la intención de herirme. Y me hizo detenerla a mirarla desde otra perspectiva, ¿no? Y me llevaron a profundizar y a entender, ¿no? Entonces, 2 pasos para adelante, 1 para atrás y así ya no hay otra. Y cuento esto porque todos somos vulnerables, ¿no? Y como dije en el otro podcast, esa vulnerabilidad realmente está en nuestra cabeza y en nuestras creencias, que son con las que hemos crecido y todas son sumamente intensas, ¿no? No puedo ni debo dejar ver porque seré menos, me juzgarán. ¿Pero quién? ¿No? El ego otra vez. En esta nueva humanidad a la que nos vamos acercando, esos miedos no nos van a detener, ¿no? Sino, bueno, ya, sí pues, y ahí está, es parte de mí, no pasa nada,
¿no? A la contra, nos va a traer paz, ese poder ser realmente auténticos y sentir las cosas tal cual son. Yo no soy ni mejor ni peor por aceptarla y por sacarla al aire. Solo que ahora realmente siento que la he logrado soltar de verdad. Ahora, probablemente sea en un aspecto y en 2 meses esté en estos meses que se vienen intensos descubriendo nuevas vulnerabilidades y trabajándolas también, y pues me pasaré todos estos meses en las mismas, ¿no? Pero en este proceso de ir trabajando he podido llegar hasta mi abuelo paterno, de quien nunca jamás me hablaron, solo vi una foto y resulta que él fue el dueño de una creencia que me ha metido cabe desde que era chica, realmente desde los 6 años, 7 años. Y después de varias semanas pasándola muy mal y resolviendo y haciendo Ho'oponopono y usando los rayos metafísicos, siguiendo mi propio diseño humano, me ayudaba, iba en el camino, pero no llegaba a sentirme mejor del todo. Y busqué ayuda en las constelaciones familiares. Y esas me destaparon aún más una puerta que me permitió acceder a más información. En su momento se movieron energías y en mí se destapó algo más que me llevó a ver más allá, ¿no? Era una información que ya estaba en mí porque soy parte de ese campo cuántico, pero que necesitaba ser vista más o menos como cuando trabajo con alumnos. Simplemente viene a mi mente la forma adecuada de ese niño necesita para avanzar, ¿no? Algo similar es como me pasa como cuando coso. Solo sé qué tengo que hacer y no lo planeo mucho ni simplemente voy haciendo, ¿no? No me lo cuestiono, solo hago. Bueno, igual me sucedió y aunque me ha tomado buen tiempo, estoy súper contenta porque he llegado a profundizar muchísimo en una forma nueva para mí de sanar ideas. Y es que seguimos avanzando y seguimos descubriendo y estoy segura que hay muchísimo más todavía por descubrir. Y todos juntos lo vamos a ir descubriendo. Muchas que ni siquiera son nuestras y que me ha ayudado a resolver el mayor miedo, ¿no? Que yo creía que no los tenía, como les he dicho, pero estaban camuflados a manera de herida. Y traía desde muy niña y que pensaba que ya estaba listo. Mi abuelo paterno murió con un sentimiento sumamente doloroso, ¿no? Y yo inconscientemente le fui leal y asumí su dolor y su herida, pero no era mía, ¿no? De esa manera esa emoción sigue tan alerta como en su momento, ¿no? Solo que las formas de manifestarse no van a ser exactamente iguales y lo que necesitan es ser vistas, darles un lugar, una emoción y a la persona que lo sintió, ¿no? Porque como decían antes, todos somos un campo cuántico, somos parte de como una misma burbuja donde estamos todos y a pesar de que ya se hayan ido y ya no estén vivos, siguen estando vivos, o sea, seguimos conectadísimos, pero mucho más de lo que realmente pensamos, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a sentir que ya estaban calmándose las aguas en mí, empecé a sentir otro dolor muy intenso que pude relacionar con muchas situaciones de mi vida también y de mis vínculos. Y fui llegando a que era una emoción de mi papá, quien por su lado le fue leal a sus abuelos paternos y reaccionaba contra su propio padre. Eso a lo que yo le era leal. No quiero entrar a poner etiquetas ni nombres, simplemente a cómo se ha dado esta dinámica, ¿no? Entonces empecé a ver muchos familiares míos con esa misma energía manifestada de distintas formas y era increíble, ¿no? Y me alucinaba porque empiezo a poder armar un rompecabezas donde todo empieza a acomodarse y a mover energías para sanarlas, ¿no? Es impresionante y apasionante a la vez cómo vamos repitiendo, traemos esas emociones no resueltas de nuestros antepasados. Incluso, ¿se acuerdan cuando conté mi experiencia en la que en otra vida fui una monjita, la culpa, mi operación? Bueno, también fue antepasadísima mía y yo seguía cargando esa culpa en el alma. Bueno, en las constelaciones pudimos resolver heridas adicionales a la culpa que venían desde esa encarnación. Era más bien de resentimiento, ¿no? Y pienso que ese soltar y deslindar
la culpa primero fue lo que me permitió tener acceso a más información. En el camino, una sobrina me habló de un libro que yo ya había leído hace años, que se había quedado ahí en el tintero, posiblemente porque en ese momento la información me pareció complicada o simplemente no me resonó. Pero decidí leerlo de nuevo y simplemente se me abrían en la mente como pantallas como Windows. Y yo, que soy loca de hacer mapas mentales, empecé a organizar la información de una forma increíblemente simple, porque estaba directamente relacionada con la información que a mí me habían venido descargando. Entonces, ahora sí era mi momento. Igual me pasó con Brian Weiss, con lo que hace 30 años y recién se me encendieron en el 2015, ¿no? Pero bueno, los momentos son perfectos y por algo se dan cuando deben darse. Así que empecé a usar esas estrategias que plantea y simplemente sentía como una fuerza me fuera empujando hacia arriba, ¿no? Como a dar pasos agigantados, como cuando hay un terremoto y uno quiere subir escaleras y la onda te empuja hacia arriba, algo así. Entonces me llevaba hacia un conocimiento que ya estaba dentro de mí, que me hacía todo el sentido del mundo, pero que necesitaba un detonante, ¿no? Y ese libro lo fue. Me ayudó a ordenar la información que ya tenía en mí y a poderla utilizar para algo que ahora puedo comprender. Pude encontrar que además de la culpa de esa monjita había muchísimo rechazo y resentimiento, como dije hace un ratito, en mi familia paterna, que por ese lado viene la monjita. Así que después de exponer y sacar a la luz y agradecer y dar espacio a cada uno, me sentía como en el limbo. Así no sabía qué sentía, ¿no? Había paz. Cuando pedí que me dieran una señal de que me bendecían, mi papá me hizo una cruz en la frente con su dedo gordo, tal cual hacía cuando yo era niña, pero que yo ya me había olvidado. Y en los días posteriores estuve súper callada, reservada, sin ganas de hacer mucho, con muchas ganas de llorar. De pronto empecé a sentir leves síntomas de infección urinaria que hacía 6 meses, desde que hicimos las primeras constelaciones, ya no había vuelto a tener. Así que solo tomé agua a borbotones y lo dejé estar, ¿no? Me duró un par de días y luego, por arte de magia, se fue, ¿no? Y a eso se llama una crisis curativa, ¿no? Que el síntoma se vuelve a encender para irse, definitivamente, ¿no? La que suele darse cuando uno sana realmente. Estaba en esas cuando fui por agua a la cocina y me di cuenta que las 2 agujas del reloj de pared se habían caído. O sea, las dos estaban mirando al 6 y como flojas, ¿no? Entonces, qué raro, ¿qué pasó acá? Y con todo cuidadito puse mi dedo encima y de pronto todo el reloj se vino abajo así escandalosamente. Pero no era para tanto, solo puse mi dedo, ¿no? Y no es que se cayó y se salió la pila como suele pasar, no, todas las partecitas salieron volando en pedacitos. Decía, qué exageración tan grande. Y en ese momento me vino el mensaje, el tiempo no existe, todos están a la misma vez en el mismo campo cuántico y por eso es posible resolver y mover las energías. Y me dio risa porque es la segunda vez que me hablan de energías a través de relojes, ¿no? Como símiles. ¿Y se acuerdan cuando el año pasado se me salió el pin del reloj, uno nuevo que me había comprado? No sé si escucharon ese episodio. Bueno, ya esto sucedió en semanas anteriores, pero dentro de estos 2 meses, o sea, como que ha sido así una clase, un curso súper intenso de lo mismo. Sucedió que mi hija y mi marido lograban identificar la causa de sus dolores de columna desde bisabuelos y tatarabuelos, ¿no? Y fue tan revelador, fue un día súper intenso que me acuerdo que grabé un video rápido para mi Instagram porque la emoción que tenía había sido un día que los 3 lo habíamos sentido con muchísima intensidad, ¿no? Y muy revelador, muy bonito, ¿no? Poco a poco fuimos atando cabos a través de los registros akáshicos. Todo empezó a raíz también de una constelación, pero mi hija solo me pidió que le identificara en sus registros qué lealtad guardaba con su abuelo. Y lo que vino fue liberador e increíble. Es que cuando uno saca a la luz la información que estuvo guardada sin ser vista y le da un espacio y la ubica en donde tiene que estar, es que empieza este proceso a curarse, ¿no? Es
necesita ser visto, ser entendido, ser aceptado, ser dicho. Y aunque siempre me pasa que a partir de mi propia experiencia voy aprendiendo a entender, a resolver, a tener claridad sobre cómo es que se están dando las cosas, de verdad estoy muy emocionada, y creo que ya lo he dicho varias veces, porque puedo ver y sentir cómo mover la energía para sanar con mucha claridad. Siento que ahora sanar una herida es más fácil de lo que jamás había imaginado, y me digo, ¿cómo no lo vi antes? ¿No? Bueno, es que no era mi momento, ¿no? Era que mi nivel de conciencia aún no estaba lista. De hecho, iba avanzando y todas las herramientas nos ayudan en la misma línea, así que todo suma. Sabe Dios, solo sé que he adquirido un nuevo conocimiento que, ojo, no es solo mío. Todos tenemos las mismas capacidades y todos vamos a llegar a lo mismo. Y lo vamos haciendo, como siempre digo, en la medida que decidimos vivir en presente. Observarnos desde una mirada externa y no desde dentro, ¿no? Porque así podemos entender qué nos viene a mostrar las situaciones y las personas. Yo agradezco en el alma, de verdad, a esa persona, aunque no sabe quién fue, que sin ninguna intención y con todo el amor vino a ayudarme a empezar este proceso con tanta intensidad. Bueno, por algo la vida la puso en mi camino y sé que se va a intensificar en todas las personas de la misma manera durante los siguientes 3 meses. Y habrá alguien que a veces podamos reclamarle, maldecirlo por hablar de alguna forma, pero a esas personas que vengan a meternos dedos en la llaga, miremoslo como maestros y como amigos y agradezcámosles porque vienen a encendernos y a mostrarnos eso que es el momento perfecto para sanarlo. En verdad, yo ahora siento que mi vida tiene muchísimo más sentido del que pensaba, ¿no? He podido conectar con mi padre, con mi abuelo, de quien en realidad no sabía mucho, porque jamás me habían contado mucho, y ahora entiendo el porqué, ¿no? El porqué de esta situación, pero también siento que a través de mí los dos están resolviendo sus propios asuntos, ¿no? Entonces siento que eso le da más sentido a mi existencia, a lo que yo hago, ¿no? Así que con la emoción que sentía cuando estaba planificando este podcast y las ideas de lo que quería hablar, pedí canalizar algún mensaje para todo público, ¿no? Entonces los voy a leer, porque en realidad saben que cuando canalizo yo escribo, entonces esto sí se los voy a leer al pie de la letra. Cada vez las herramientas estarán más cerca de ustedes, over the counter, y cada vez más personas sentirán y resonarán con ellas. Hay distintas para todos los gustos. Entren dentro de ustedes mismos, que es ahí donde están las respuestas y los caminos. El camino no es solo uno, hay tantos como tantas personas hay en el mundo. Cada vez se aceleran más los procesos, cada vez parecerá más pan de cada día sentir sus emociones con profundidad, pero también se aceleran los procesos de manifestación para ambos lados, para la luz y para la oscuridad. Y el objetivo es lograr el equilibrio, ningún polo, solo el equilibrio es el que los lleva a vivir en paz y armonía. Esto fue lo que me llegó y de verdad me gustó muchísimo, ¿no? Y cuando dice realmente que se están acelerando los procesos de manifestación para todo, ¿no? Lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, lo que pienso me trae lo que quiero o me trae lo que no quiero, ¿no? ¿Qué estoy construyendo? ¿Qué estoy creando? Porque estoy manifestando con más rapidez en mi día a día, en mi presente y en mi futuro, lo que hay en mí, ¿no? Lo que creo. Uno crea lo que cree y a donde pone su intención y su emoción. Así de simple, ¿no? Entonces podemos crear lo que nos gusta, podemos crear lo que no nos gusta, pero todo tiene que ser en equilibrio. Entonces podemos ver que no se trata solo de uno, ¿no? Sino de todo nuestro clan familiar, nuestros antepasados, cómo repetimos patrones, emociones que no fueron sanadas, no fueron dichas, solo tapadas y escondidas, ¿no? Porque era la forma de proteger a la familia. ¿Cuántos antepasados no hemos sido nosotros mismos en otras vidas? Y estamos en un momento mágico para sanar y soltar todo karma,
porque ya no es tiempo de karma, sino de dharma, o sea, de todas las herramientas adquiridas, ¿no? Todo lo aprendido, todo lo logrado. Y eso logrado también nos los ha traído nuestros ancestros, ¿no? Las herramientas que ellos lograron son las que nos han ido ayudando a nosotros a continuar avanzando. Entonces, toda esa carga que nos suma y que nos lleva a avanzar y de integrarlas en nuestro día a día, en lo más básico, en lo más cotidiano, acá sobre la Tierra, en el planeta y en el momento presente. Estamos comenzando por esas heridas no resueltas, ¿no? Las honramos y de alguna forma damos voz de alerta de que aún hay algo sin terminar. ¿Y qué es honrarlo? Honrarlo es verlo, aceptarlo, darle un lugar, un espacio, ¿no? Eso es honrarlo. Y como todos somos unos, siempre hay alguien más joven que vendrá con la tarea de resolver lo que el antepasado no logró. Pero ojo, también carga con sus herramientas logradas, ¿no? Así que no todo es malo. Todos honran a los antepasados que guardaron secretos para protegerse, ¿no? O proteger a la familia. Y todo esto se da de manera inconsciente. Es una lealtad ciega. Los secretos, al no ser liberados, van generando en los miembros del clan una energía de culpa, de desamor, de envidias, de celos, de resentimientos, de rechazos, de humillación, de traición, de no ser vistos, ¿no? Y las culpas suelen manifestarse a través de dolores físicos recurrentes y enfermedades. No, las culpas no. Bueno, las culpas sí, pero no son las únicas energías que se manifiestan de esta forma, ¿no? Se mantienen vivas como el primer día. Esas energías que no nos suman, ¿no? Y preferimos convencernos de que no están. De que, sí, bueno, así somos, pues, todos tenemos defectos. Y en verdad no son defectos, son energías que cargamos y que no son nuestras. Pero ese es el ego nuevamente, ¿no? Que es como estar en un remolino del que nos es difícil salir, como que no sabemos cómo salir, y tenemos miedo de que si uno abre la puerta de lo interno de la familia, entonces inconscientemente nuestro subconsciente nos muestra las imágenes anteriores que están guardadas, ¿no? de los que fueron rechazados por traidores. Entonces, eso es lo que tenemos que liberar. Eso pasó con un antepasado mío, ¿no? Que decidió seguir su camino y todos los de la familia lo juzgaron porque le generaban miedos, y eso agudizó aún más la situación. Así que si empiezas a sentir depre, decaimiento, sin ganas de, con conflictos internos, muy sensible, irritable, trata de detenerte y mirarlo en presente, ¿no? Y preguntarle, ¿para qué estás acá? ¿Qué puedo identificar en esos momentos? ¿Qué me vienes a mostrar, ¿no? Y ojalá cada uno elija acoger ese momento, acoger ese momento, en lugar de postergarlo y esconderlo. ¿No va a ser doloroso? Sí, no te voy a decir que no, pero también créeme que valdrá la pena, y mucho, ¿no? ¿Se imaginan deshacerse por fin de eso con lo que has cargado siempre de distintas formas y que siempre hemos tratado de esconder? Pero recuerda que las decisiones tienen que ser coherentes, ¿no? Y amarrar al miedo y no dejarlo intervenir. Y coherente ya sabemos qué es sentir, pensar, hacer y decir en la misma línea. Y eso es lo que nos da muchísimo miedo. Más fácil es, no digo lo que pienso o no hago lo que siento, porque así aparento, porque así muestro lo que el resto quiere ver. Pero eso no es ser auténtico contigo mismo y eso te va bloqueando, ¿no? Y bueno, los dejo acá. Ya nos vemos en el siguiente podcast, que en realidad ya no sé cuándo será, porque en realidad nunca sé cuándo va a ser. Al comienzo lo tenía estructurado cada semana, pero ahora los tiempos ya no son míos y cada vez yo misma me sorprendo de qué cosas voy a plantear. Así que bueno, ya nos vemos con lo que nos toque la siguiente vez.